Hay secretos que los campeones se llevan a la tumba. Confesiones que jamás salen a la luz porque revelarlas significaría mostrar una vulnerabilidad que el mundo del boxeo no perdona. Pero esta historia es diferente. Esta es la verdad que Saúl Álvarez, conocido mundialmente como Canelo, guardó durante años, una confesión que cambió su vida para siempre y que hoy, finalmente, sale a la luz. Prepárate para conocer al hombre detrás del campeón, sus demonios más oscuros y el secreto que casi lo destruye. Antes de los millones, antes de los cinturones mundiales, antes de que el mundo conociera su nombre, existía un niño pelirrojo en Juanacatlán, Jalisco. Un pueblo pequeño en las afueras de Guadalajara donde todos se conocían y donde ser diferente era una sentencia. Santos Álvarez y Ana María Barragán, sus padres, eran primos hermanos, una realidad que en el México rural de aquellos años no era tan inusual, pero que marcaría genéticamente a su hijo menor con ese cabello rojo fuego y esas pecas que lo convertirían en blanco de burlas constantes. La familia Álvarez no tenía nada, literalmente nada. Vivían en una humilde casa donde el dinero era un problema constante que quitaba el sueño a sus padres cada noche. Santos Álvarez era originario de Michoacán, un hombre de campo que conocía el trabajo duro desde antes de aprender a caminar. Cuando un tío de Ana María le enseñó el negocio de las paletas y las nieves, vio una oportunidad para sacar adelante a su familia. Se mudaron a Jalisco buscando un futuro mejor, estableciendo una pequeña paletería que se convertiría en el sustento de 8 hijos hambrientos. 7 varones y una mujer compartiendo lo poco que había, aprendiendo desde pequeños que la vida no regala nada y que cada bocado de comida era una bendición que no todos tenían. El pequeño Saúl, el menor de todos, comenzó a trabajar a los 5 años. 5 años. Mientras otros niños de su edad jugaban sin preocupaciones, él ya estaba ayudando a su padre a hacer las paletas de hielo, a preparar las nieves, a surtir las paleterías del barrio. A los 7 años, Saúl ya se subía a los camiones de transporte público en Guadalajara para vender paletas. Imagina a ese niño pelirrojo, pequeño para su edad, cargando una caja de paletas más grande que él, ofreciendo su mercancía a pasajeros que muchas veces lo ignoraban o lo miraban con lástima. Cada peso que ganaba iba directo a la economía familiar. No había dinero para juguetes, no había dinero para caprichos, apenas había dinero para sobrevivir. Pero Canelo recuerda esos años con orgullo, no con vergüenza. Esa experiencia le enseñó el valor del trabajo, de la responsabilidad, de ganarse cada centavo con el sudor de tu frente. Lecciones que ninguna escuela podría haberle dado. El pequeño Saúl caminaba por las calles de su barrio con la cabeza agachada. Los otros niños lo señalaban, se reían de él, lo llamaban con apodos crueles por su cabello rojo y sus pecas. En México, donde la mayoría tiene cabello oscuro, ser pelirrojo era como llevar un letrero que decía diferente, y los niños pueden ser increíblemente crueles con lo diferente. Cada día era una batalla. Cada día regresaba a casa con los ojos aguados, preguntándose por qué había nacido así, por qué no podía ser como los demás. La pobreza ya era suficiente carga. Pero añadir el bullying constante convertía su infancia en un infierno silencioso que nadie parecía notar. Los golpes no solo eran verbales, muchas veces llegaba a casa con moretones, con la ropa rasgada, con el alma destrozada. Cuando tenía 13 años, el mundo de Saúl se derrumbó aún más. Sus padres, Santos y Ana María, se divorciaron. El pilar de la familia se fracturó. Y el pequeño Canelo tuvo que procesar ese dolor mientras seguía vendiendo paletas, mientras seguía soportando las burlas, mientras seguía soñando con un futuro diferente. Ese mismo año, 2005, debutó como boxeador profesional. A los 15 años, mientras otros adolescentes pensaban en fiestas y videojuegos, él ya estaba subiendo a un ring profesional en la Arena Chololo Larios de Tonalá, Jalisco. Su primer oponente fue Abraham González y Canelo lo derrotó por nocaut técnico. Por esa pelea recibió $40. $40 que llevó a casa con el orgullo de quien ha conquistado el mundo. Pero retrocedamos un momento. Fue su hermano Rigoberto quien cambió todo. Un día, viendo a Saúl llegar una vez más con lágrimas contenidas después de otra paliza de los bullies del barrio, tomó una decisión que alteraría el curso de la historia. Le entregó unos guantes de boxeo viejos, gastados, que probablemente habían pasado por varias manos antes. Saúl tenía apenas 10 años. Rigoberto no le dijo que dejara de llorar ni que ignorara a los bullies. Le dijo algo más poderoso. Le enseñó a defenderse.
Ese momento, esos guantes roídos en las manos de un niño pelirrojo y pobre, fue el nacimiento de una leyenda. No lo sabían entonces, pero estaban presenciando el primer capítulo de una historia que cambiaría el boxeo mexicano para siempre. A los 11 años, Saúl ya entrenaba boxeo de manera formal en su natal Guadalajara. Su talento era evidente desde el principio. Durante su etapa amateur conquistó la medalla de plata del Campeonato Nacional Juvenil, acumulando un récord impresionante de 44 victorias por solo 2 derrotas. Pero había un problema. Nadie quería pelear contra él. Los rivales amateurs se negaban a enfrentarlo porque sabían que terminarían en la lona. Esa fue una de las razones por las que decidió dar el salto al profesionalismo tan joven. Si nadie quería pelear con él como amateur, buscaría rivales que sí tuvieran el valor de subirse al ring. Los gimnasios de boxeo en los barrios pobres de Guadalajara no eran lugares glamorosos, eran espacios oscuros, con sacos de arena remendados y rings que habían visto mejores días. Pero para el joven Saúl eran un santuario. Ahí nadie se burlaba de su cabello rojo. Ahí lo único que importaba era cuánto corazón tenías y cuánto estabas dispuesto a sangrar por tus sueños. Entrenaba con una intensidad que asustaba a los entrenadores veteranos. Este niño no boxeaba por deporte, boxeaba por supervivencia, por dignidad, por demostrarle al mundo que ser diferente no era una maldición, sino una bendición disfrazada. Sus hermanos Ricardo, Gonzalo, Daniel, Víctor y Ramón también boxeaban. El boxeo corría por las venas de los Álvarez como la sangre misma. En 2008, los hermanos Álvarez hicieron historia al romper un récord Guinness por tener al mayor número de hermanos peleando en una misma función de boxeo. El mundo comenzaba a conocer a esta familia de guerreros forjados en la pobreza y el sacrificio. Pero mientras sus hermanos tenían carreras respetables, era evidente que Saúl estaba destinado a algo más grande. Su récord crecía de manera impresionante. Victoria tras victoria, nocaut tras nocaut, el nombre Canelo empezó a sonar en los círculos del boxeo mexicano. Ya no era el niño pelirrojo del que todos se burlaban, ahora era el pelirrojo al que todos temían. Pero la fama temprana trajo complicaciones que nadie anticipó. A los 17 años, Canelo se convirtió en padre. Karen Beltrán, su novia de la secundaria, le dio a su primera hija, Emily Cinnamon. Era apenas un adolescente, un boxeador en ascenso que todavía no había conquistado ningún título mundial y ya tenía la responsabilidad de una familia. Esos primeros años como padre fueron devastadores económicamente. Canelo ha confesado que hubo momentos en que no tenía ni para la leche de su hija, ni para los pañales. El boxeo todavía no le pagaba lo suficiente y tenía que seguir trabajando en la paletería familiar mientras entrenaba y peleaba. Pero esa paternidad prematura lo marcó profundamente. No iba a ser como tantos padres ausentes, iba a pelear más duro, ganar más dinero, darle a su hija todo lo que él nunca tuvo. El ascenso fue meteórico, pero no exento de dolor. En 2011 conquistó los títulos del CMB y AMB en peso super welter, y el mundo comenzó a reconocerlo como una promesa mundial. Cada pelea era una prueba, cada rival un obstáculo más en el camino hacia la grandeza. Canelo no solo peleaba contra sus oponentes, peleaba contra las expectativas, contra los que decían que era demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado diferente para llegar a la cima. Pero él tenía algo que muchos boxeadores talentosos no tienen, una hambre insaciable nacida de años de pobreza y humillación. Esa hambre no se entrena en ningún gimnasio, esa hambre viene del alma. Su vida personal se complicaba mientras su carrera despegaba. Tuvo una relación intensa con Marisol González, la conductora y modelo que le llevaba varios años. A los 19 años le entregó un anillo de compromiso, soñando con un futuro juntos. Pero los celos mutuos y la diferencia de edades terminaron destruyendo lo que parecía un cuento de hadas. La relación se volvió tóxica, con acusaciones mutuas y dramas públicos que alimentaban las revistas de espectáculos. Canelo aprendió una lección dolorosa. La fama atrae tanto amor genuino como intereses ocultos, y distinguir entre ambos es casi imposible cuando eres joven y estás en la cima del mundo. En 2013 llegó el momento que todo boxeador mexicano sueña y teme al mismo tiempo: enfrentar a Floyd Mayweather Jr., considerado por muchos el mejor boxeador libra por libra del mundo. Canelo tenía apenas 23 años. La pelea generó una expectativa descomunal. México contra Estados Unidos, la juventud contra la experiencia, el poder contra la técnica. Pero la realidad fue una lección brutal. Mayweather, con su experiencia y su defensa impenetrable,
dominó la mayoría de los asaltos. Canelo perdió por decisión mayoritaria y el mundo del boxeo se preguntó si habían sobrevalorado al mexicano pelirrojo. Los críticos fueron despiadados. Decían que era demasiado lento, demasiado predecible, que nunca sería un gran campeón. Pero lo que nadie vio esa noche fue la determinación que se forjó en la derrota. Canelo no salió del ring destruido, salió transformado. Esa pérdida se convirtió en el combustible que alimentaría una década de dominación absoluta. Analizó cada segundo de esa pelea, identificó cada error, trabajó obsesivamente en corregir cada debilidad. La derrota ante Mayweather no lo hundió, lo elevó. Ese mismo año tuvo un breve romance con Kate del Castillo, la actriz que años después protagonizaría su propio escándalo al reunirse con el Chapo Guzmán. La vida de Canelo se entrelazaba con personajes que parecían sacados de una telenovela mexicana. Los años siguientes fueron una demostración de evolución pugilística sin precedentes. Canelo no solo ganaba peleas, las dominaba. En 2015 derrotó a Miguel Cotto en una pelea épica que lo consagró como el nuevo rey del peso mediano. En 2016 noqueó a Amir Khan con un golpe que dio la vuelta al mundo. Subía y bajaba de peso con una facilidad que desafiaba la lógica, conquistando títulos en múltiples divisiones: peso mediano, peso supermediano, peso semicompleto. Cada cinturón que añadía a su colección era una respuesta a todos los que alguna vez dudaron de él. Su preparación física se convirtió en leyenda. Canelo entrena entre 6 y 8 horas diarias cuando se prepara para una pelea. Se levanta antes del amanecer para correr. Luego pasa horas en el gimnasio trabajando técnica, sparring y acondicionamiento físico. Uno de sus ejercicios más característicos es el fortalecimiento del cuello, que le permite absorber golpes que noquearían a otros boxeadores. Su dieta es estricta: nada de carne roja, comidas específicas calculadas al gramo, hidratación constante. Cada campamento de entrenamiento le cuesta aproximadamente $1,5 millones. Esa inversión en su cuerpo y su preparación es lo que lo separa de boxeadores con talento similar, pero sin la disciplina para maximizarlo. Su vida personal seguía siendo un torbellino. Con Valeria Quirós tuvo a su segunda hija, Mia Ener, en medio de la polémica porque cuando Valeria descubrió su embarazo, Canelo aún mantenía una relación con Marisol González. El escándalo fue mayúsculo. Los rumores sobre el pasado de Valeria, supuestamente vinculada al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, añadieron más combustible al fuego mediático. Canelo nunca confirmó ni negó esos rumores, pero la sombra del narco siempre ha perseguido a las celebridades mexicanas exitosas. Ya sea con fundamento o sin él, la trilogía contra Gennady Golovkin se convirtió en una de las rivalidades más intensas del boxeo moderno. La primera pelea, en 2017, terminó en un empate controversial que dejó a millones de fanáticos indignados. Muchos creían que GGG había ganado claramente y las acusaciones de favoritismo hacia Canelo llenaron las redes sociales. La tensión entre ambos peleadores era palpable. GGG, normalmente un caballero dentro y fuera del ring, comenzó a lanzar indirectas sobre la integridad de su rival. La revancha estaba programada para mayo de 2018, pero entonces llegó la tormenta que amenazó con destruir todo lo que Canelo había construido. En febrero de 2018, Canelo dio positivo por clenbuterol en 2 pruebas de orina. El mundo del boxeo explotó. Los críticos lo llamaron tramposo, drogadicto, fraude. Golovkin se volvió agresivo en sus declaraciones, cuestionando abiertamente la integridad de su rival. Las palabras de GGG fueron devastadoras. Insinuó que Canelo había sido un tramposo toda su carrera. Canelo y su equipo argumentaron que la sustancia provenía de carne contaminada en México, un problema documentado que había afectado a docenas de atletas mexicanos, incluyendo jugadores de la Selección Nacional de Fútbol. La Comisión Atlética de Nevada lo suspendió por 6 meses. Canelo se sometió voluntariamente a una prueba de folículo capilar que salió negativa, demostrando que no había uso prolongado de sustancias. Pero el daño a su reputación estaba hecho. Cada oponente futuro tendría esa carta para jugar contra él. La revancha contra GGG finalmente se celebró en septiembre de 2018. Canelo ganó por decisión mayoritaria en una pelea que nuevamente dividió opiniones. Algunos creían que había ganado legítimamente, otros pensaban que los jueces lo favorecieron. La tercera pelea, en 2022, cerró la trilogía con una victoria clara de Canelo por decisión unánime. Pero entre la segunda y la tercera pelea, Canelo vivió momentos que definirían su carácter más que cualquier victoria en el ring.
Pero mientras el mundo debatía sobre drogas y suspensiones, había una tormenta mucho más oscura que nadie conocía. Era diciembre de 2018 y Canelo se preparaba para enfrentar a Rocky Fielding en el Madison Square Garden de Nueva York. Los entrenamientos eran brutales, la presión mediática era inmensa y todo parecía estar en su lugar para otra noche de gloria. Entonces llegó la llamada que cambiaría todo. Un lunes, apenas días antes de la pelea, su teléfono sonó con la noticia que ningún mexicano exitoso quiere escuchar jamás. Su hermano Víctor había sido secuestrado. En México, el secuestro es una realidad que muchas familias conocen demasiado bien. Según datos oficiales, se reportan miles de secuestros cada año, un promedio de más de 7 por día. Pero cuando le toca a tu propia sangre, cuando es tu hermano el que está en manos de criminales, el mundo se detiene. Víctor conducía su Mazda cuando fue interceptado. Lo golpearon, lo amarraron, lo metieron en la cajuela de un coche. Los secuestradores lo interrogaron brutalmente, preguntándole una y otra vez si era pariente del famoso boxeador. Víctor, a pesar del miedo y la rabia, negó conocer a Canelo. Sabía que admitir el parentesco podría significar su muerte o un rescate imposible de pagar. Canelo tuvo que negociar durante 3 días. 3 días de infierno mientras mantenía la fachada de un campeón concentrado en su pelea. 3 días sin dormir, sin poder contarle a nadie lo que estaba viviendo, cargando un peso que ningún entrenamiento te prepara para soportar. Atendía entrevistas con periodistas mientras su mente estaba en otra parte. Sonreía para las cámaras mientras por dentro se desmoronaba. Cada llamada con los secuestradores era una tortura. Le decía a su primo qué decir. Su primo le transmitía las respuestas de los criminales y así, en un macabro juego de teléfono descompuesto, negociaba la vida de su hermano. Canelo no llamó a la policía. En México, muchos creen que las autoridades están coludidas con los criminales y Canelo compartía esa desconfianza. Años después, confesaría que creía que los policías estaban involucrados en el secuestro de su hermano. Esa desconfianza en las instituciones es común entre los mexicanos exitosos, que saben que su riqueza los convierte en blancos y que el sistema muchas veces no los protege, sino que los expone. Los secuestradores pedían millones de dólares. Canelo, a través de intermediarios, argumentaba que no tenía tanto dinero disponible, que su hermano no era rico, que estaban equivocados. Era un juego peligroso donde cada palabra podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Víctor ha contado su versión de los hechos años después. Recuerda estar amarrado en la cajuela, escuchando a los secuestradores debatir su destino. Uno decía que había que soltarlo porque no tenían dinero. Otro sugería matarlo. El terror de escuchar a extraños decidir si vives o mueres es algo que marca para siempre. Finalmente, después de 3 días de negociaciones, los secuestradores decidieron liberarlo. Lo golpearon una última vez, le dijeron que tenía suerte y lo abandonaron cerca de una base militar. Víctor sobrevivió, pero las cicatrices psicológicas de esa experiencia nunca desaparecen completamente. Nadie supo, ni su equipo, ni los medios, ni los fanáticos que lo vitoreaban. Canelo subió al ring contra Rocky Fielding cargando un secreto que lo destrozaba por dentro, y aún así peleó, aún así ganó. Noqueó a Fielding en el tercer round, conquistando el título supermediano de la AMB. Esa es la confesión que se guardó durante años. No era solo un boxeador peleando por un título, era un hermano aterrorizado, un hijo de familia pobre que había logrado todo para que los suyos estuvieran bien, enfrentando la peor pesadilla de cualquier mexicano exitoso. El secuestro se resolvió, su hermano regresó a salvo, pero las cicatrices de esos 3 días nunca sanaron completamente. Ese episodio cambió la vida de Canelo para siempre. Decidió que ya no podía vivir en México de manera permanente. La inseguridad era demasiado grande, el riesgo para su familia demasiado real. Se estableció en San Diego, California, donde entrena y vive con su familia. Regresa a México para peleas especiales, para eventos, para ver a sus padres, pero su hogar ahora está del otro lado de la frontera. Es una decisión que muchos mexicanos exitosos han tenido que tomar, abandonar su tierra natal porque el éxito los convierte en presas. Canelo se encarga ahora de mantener económicamente a sus padres, devolviéndoles todo lo que ellos sacrificaron por él cuando era un niño vendiendo paletas en los camiones. Cada vez que alguien cuestiona su fortaleza mental, Canelo recuerda esos 3 días. Ningún crítico, ningún oponente,
Ninguna controversia puede compararse con el terror de saber que la vida de tu hermano pende de un hilo mientras el mundo espera que actúes como si nada pasara. Esa experiencia lo endureció de maneras que van más allá del boxeo. Le enseñó que hay batallas más importantes que las que se pelean en un ring y que la verdadera fortaleza no es la que muestras ante las cámaras, sino la que demuestras cuando nadie está mirando. Después del secuestro, Canelo continuó su camino hacia la inmortalidad boxística. En 2019 subió al peso semicompleto para enfrentar a Sergey Kovalev, un pegador brutal que había destruido a docenas de oponentes. Canelo lo noqueó en el 11º round con un gancho de izquierda que quedará grabado en la historia del boxeo. En 2021 derrotó a Billy Joe Saunders, fracturándole el hueso orbital con un uppercut devastador que obligó a detener la pelea. Ese mismo año, en noviembre, venció a Caleb Plant para convertirse en el campeón indiscutido del peso supermediano, unificando los 4 cinturones principales por primera vez en la historia de la división. Ningún otro boxeador lo había logrado antes, pero no todo fueron victorias. En mayo de 2022, Canelo subió nuevamente al peso semicompleto para enfrentar a Dmitry Bivol, el campeón ruso de la AMB. Fue una pelea que muchos le advirtieron que no tomara. Bivol era más grande, más fresco en esa división y tenía un estilo que podía causarle problemas. Canelo perdió por decisión unánime, su segunda derrota profesional después de Mayweather. Los críticos volvieron a aparecer, cuestionando si había llegado al final de su era de dominación. Pero Canelo, fiel a su naturaleza, no se hundió. Regresó al peso supermediano, derrotó a Golovkin en la tercera pelea de su trilogía y demostró que todavía tenía mucho que dar. En medio del caos profesional y personal, encontró estabilidad en el lugar más inesperado. Fernanda Gómez entró en su vida en 2016, pero su historia de amor fue todo menos lineal. Se separaron. Canelo tuvo relaciones con Shannon de Lima, la ex de Marc Anthony, y con Nelda Sepúlveda, con quien tuvo a su único hijo varón, Saúl Adiel. Mientras tanto, Fernanda le dio a su tercera hija, María Fernanda, durante su separación. Parecía imposible que pudieran reconciliarse después de tanto drama, pero el amor tiene sus propios planes. En 2018 retomaron su relación y en mayo de 2021 se casaron en una elegante ceremonia en Guadalajara. Fernanda se convirtió no solo en su esposa, sino en su ancla emocional, la mujer que lo mantiene centrado cuando el mundo del boxeo amenaza con consumirlo. Hoy Saúl Canelo Álvarez es considerado uno de los mejores boxeadores de su generación y posiblemente de la historia. Ha ganado títulos mundiales en 4 divisiones diferentes, ha derrotado a leyendas y ha inspirado a millones. Su fortuna se estima en más de $300 millones. Además del boxeo, ha construido un imperio empresarial que incluye gasolineras con su marca Canelo Energy, tiendas de conveniencia Upper, una línea de ropa, una aplicación de fitness, cócteles enlatados de tequila VMC y una bebida deportiva llamada Yaoca que compite con gigantes como Gatorade. El niño que vendía paletas en los camiones ahora es dueño de empresas que emplean a cientos de personas. Es padre de 4 hijos de diferentes madres, una realidad que refleja una vida vivida intensamente, con errores y aciertos, como cualquier ser humano. Emily Cinnamon, su primogénita, ya es una joven que ha comenzado su carrera como modelo y cuya fiesta de 15 años fue un evento legendario, con presentaciones de Grupo Firme y Karim León. Mia Ener crece alejada de los reflectores por decisión de su madre. María Fernanda acompaña a su padre en los momentos más importantes, y el pequeño Saúl Adiel ya entrena con guantes de boxeo, quizás siguiendo los pasos de su famoso padre. Pero detrás de cada victoria hay una historia de dolor superado, de miedos enfrentados, de secretos guardados. El niño pelirrojo que lloraba por las burlas de sus compañeros se convirtió en el hombre que hace llorar de emoción a millones de mexicanos cada vez que sube al ring. Su historia no es solo de boxeo, es de resiliencia, de familia, de nunca olvidar de dónde vienes, sin importar qué tan alto llegues. Y esa confesión que guardó durante años, ese infierno secreto de 2018, es el recordatorio de que incluso los campeones más grandes cargan batallas que el mundo nunca ve. Canelo no es perfecto. Ha cometido errores, ha enfrentado controversias, ha sido padre joven y esposo tardío, pero es auténtico. Y en un mundo de imágenes fabricadas y narrativas controladas, su autenticidad es quizás su mayor victoria.
Cuando le preguntan sobre el futuro, sobre cuándo se retirará, Canelo responde con la misma determinación que lo llevó de vender paletas a conquistar el mundo. Hay Canelo para rato. Y mientras siga subiendo al ring, mientras siga representando a México con orgullo, mientras siga demostrando que los sueños de un niño pobre pueden hacerse realidad, su leyenda seguirá creciendo.